Bienvenidos a El Relator Oscuro. En este país pequeño donde las montañas custodian secretos y los ríos arrastran historias que nadie se atreve a contar, el silencio se paga con sangre. Nicaragua ha visto caer a hombres y mujeres que desafiaron al poder, que alzaron la voz contra la mentira y fueron castigados por hacerlo. Desde la bala que apagó la pluma de Pedro Joaquín Chamorro en 1978, hasta el disparo certero que arrancó la vida de Ángel Eduardo Gaona en plena transmisión, la historia se repite con nombres distintos y la misma sombra. Hoy abriremos un archivo prohibido, 5 crímenes que marcaron generaciones y revelan una verdad incómoda. En Nicaragua, decir la verdad puede costar la vida, y el dinero, el poder y el miedo siguen escribiendo las reglas. Quédate hasta el final, porque esta no es solo una crónica de muerte, es un retrato del precio del silencio. La madrugada del 10 de enero de 1978, Managua amaneció con un estruendo que no venía de la tierra, sino de la historia. En la avenida Bolívar, el sonido de los disparos rompió el silencio de un país cansado. Pedro Joaquín Chamorro Cardenal, director del diario La Prensa y símbolo de la resistencia contra la dictadura de Anastasio Somoza Debayle, yacía dentro de su automóvil, su cuerpo atravesado por las balas de un régimen que temía más a las palabras que a las armas. Durante años, Chamorro había usado la tinta como su única trinchera. En sus editoriales denunciaba los abusos de poder, la corrupción que corrompía cada institución y el dinero sucio que mantenía viva una dinastía. Su periódico era la última voz libre en una nación donde la censura era ley y el miedo, moneda de cambio. Nicaragua no será libre mientras el poder sea herencia, había escrito poco antes de morir. Aquella frase se convirtió en su epitafio político. El asesinato fue cuidadosamente planeado. 3 hombres lo interceptaron cuando se dirigía a su oficina y sin mediar palabra, abrieron fuego. Algunos testigos vieron cómo el coche se detuvo bruscamente y luego el silencio se apoderó de la calle. En cuestión de minutos, la noticia se propagó como fuego entre la gente. Mataron a Chamorro. Era la chispa que faltaba. Las masas salieron a las calles. Las redacciones de los periódicos clandestinos multiplicaron su ritmo. Los estudiantes levantaron pancartas con su rostro y la frase «Su muerte no será en vano». La dictadura intentó controlar la situación, pero el impacto fue irreversible. Por primera vez, el país entero sintió que el miedo podía cambiar de bando. El funeral de Chamorro se convirtió en una manifestación multitudinaria. Miles de personas caminaron detrás de su féretro bajo un sol abrasador, cantando himnos de libertad mientras los soldados observaban desde lejos. Fue el entierro de un hombre, pero también el preludio del fin de una era. En los muros de Managua apareció un mensaje escrito con pintura roja. Pedro Joaquín vive, Somoza tiembla. La investigación oficial fue una farsa. Se acusó a delincuentes comunes, se fabricaron pruebas, se silenciaron testigos. Pero nadie creyó en la versión del régimen. La mayoría sospechaba lo evidente, que el crimen había sido ordenado desde el corazón mismo del poder. La recompensa por el silencio era dinero, la condena por hablar, la muerte. La figura de Chamorro trascendió su asesinato. Se convirtió en mártir, en símbolo, en la conciencia que unió a los nicaragüenses contra el miedo. Su muerte marcó el inicio del fin para la dinastía Somoza, que caería apenas un año después, pero también dejó una advertencia que resonaría por décadas. En Nicaragua, la verdad no se mata, se multiplica. Años después, su hija Violeta Chamorro llegaría a la presidencia, cerrando el círculo de un destino escrito con sangre y esperanza. Sin embargo, el eco de aquel crimen aún resuena en la memoria colectiva, porque cada generación de periodistas, opositores y soñadores que se atrevieron a desafiar al poder, repitieron la misma historia, la de un país donde decir la verdad sigue siendo un acto de valentía, y donde el dinero, el miedo y la impunidad son las armas más antiguas del poder.
Chamorro no fue el primero en morir por sus palabras, pero su muerte transformó la historia. Aquella mañana de enero de 1978, Nicaragua despertó con lágrimas y furia. La sangre derramada no cayó en vano. Se convirtió en la tinta con la que se escribiría la revolución. La selva costarricense nicaragüense se convirtió aquel día en escenario de una trampa mortal. En la margen norte del río San Juan, al pie de la finca de La Penca, el desgaste de un país en guerra se encontró con el filo frío de una bomba escondida en el artefacto visual más inocente, una cámara. Era el 30 de mayo de 1984 y la conferencia de prensa del comandante Edén Pastora, cuyo nombre de guerra era Cero, debía ser un acto de legitimación política, pero se convirtió en carnicería. Wikipedia Plastey II. Wikipedia Plastey II, Pastora, exmiembro del gobierno sandinista, luego convertido en disidente, había convocado a periodistas internacionales para reafirmar su propia voz en un conflicto que había devorado ya miles de vidas. Wikipedia Plastey I. Los reporteros viajaron desde San José en lanchas por el Sarapiquí y el San Juan, ingresaron al campamento en lo profundo de la selva, sin saber que alguien los esperaba con el silencio del material visual como señuelo. Ticotimes. Net Plus I. La cámara metálica envuelta en plástico, cuidada por un supuesto fotógrafo llamado Per Anker Hansen, real o ficticio, escondía el estallido del terror. Él depositó el equipo bajo la mesa, se levantó, aparentemente salió al pasillo y en segundos la explosión se llevó las voces. 3 periodistas, entre ellos la norteamericana Linda Frazier y el camarógrafo costarricense Jorge Quirós Piedra, murieron. Decenas resultaron heridos. Pastora quedó con las 2 piernas lesionadas. Wikipedia Plastey II, revista Plastey II. Pero el horror no se consumió solo en la carne. La bomba no solo explotó físicamente, hizo estallar fronteras invisibles, entre periodismo y propaganda, entre insurgencia y Estado, entre verdad y silencio. Los testigos vieron al fotógrafo subir a una lancha y desaparecer, mientras la jungla absorbía los cuerpos y los gritos. Ticotimes.net Plastey I. Las investigaciones se convirtieron en laberintos. El pasaporte danés robado, la identidad cambiada, los contactos con inteligencia cubana y nicaragüense, la sospecha de la CIA, la implicación del ministro sandinista Tomás Borge, todo se mezcló en un cóctel de poder, dinero, guerra sucia y manipulación. Wikipedia Plastey I. Para algunos investigadores, la explosión fue un mensaje. El que graba aquí puede morir. Para otros, la bomba fue apenas el reflejo de una guerra más profunda, donde la tinta y la metralleta compartían patio. ADL. Jorge Plastey I. La repercusión social fue enorme. El 30 de mayo es hoy día oficial del periodista en Costa Rica, en memoria de las víctimas, Toward Freedom Plastey I. Y en Nicaragua, quedó el rumor de que nada de lo que ocurre en zonas fronterizas, en la selva, en la oscuridad de la guerra, se queda sin huella. La historia de La Penca no es solo acerca del atentado, es acerca de la grieta entre la revolución prometida y la violencia ejercida, entre la cobertura informativa y la verdad silenciada. Los periodistas heridos cargaron con mutilaciones, con silencios prolongados, con culpabilidad de quien se siente parte de la historia, aunque quiso solo contarla. El país entero lo sintió como ruptura, el periodismo convertido en blanco, la selva convertida en testigo, el poder convertido en sombra. Y aunque se han publicado informes, documentales y denuncias, como el de Peter Thorbjörnsson en 2011, la justicia permanece esquiva. IDFA Plastey I. En ese rincón olvidado, la cámara silenciosa del asesino se convirtió en testigo final. Y como siempre en Nicaragua, el silencio no fue la ausencia de ruido, sino el eco de las balas que nunca se cobraron.
El mediodía del 10 de febrero de 1991, la ciudad de Managua estaba sofocada por el calor. Frente a la entrada de Radio Ya, uno de los edificios más conocidos de la capital, el periodista Carlos José Guadamuz avanzaba con paso rápido, un manojo de papeles bajo el brazo y el mismo gesto impaciente de quien ha aprendido a vivir bajo amenaza. Era un hombre que conocía el miedo, pero también la costumbre de desafiarlo. Lo acompañaba un ayudante cuando un disparo seco rompió el aire. El cuerpo de Guadamuz cayó de rodillas y después de bruces, mientras la sangre se expandía lentamente sobre el polvo gris del pavimento. Durante años había sido una figura contradictoria, polémica, impredecible. En los años 80 fue uno de los más fervientes defensores del sandinismo. Dirigió medios afines a la revolución, arengó multitudes, denunció a enemigos del Estado. Pero la historia nicaragüense rara vez tolera la disidencia prolongada. Con el paso del tiempo, Guadamuz se transformó en crítico del mismo poder que ayudó a consolidar. En sus programas radiales acusaba a antiguos camaradas de corrupción, de enriquecerse con el dinero público, de traicionar la promesa revolucionaria. Su voz resonaba con furia y sarcasmo, desafiando al gobierno de Daniel Ortega y Rosario Murillo cuando pocos se atrevían a hacerlo. El crimen ocurrió a plena luz del día frente a testigos. El atacante, identificado como Jorge Acevedo, se acercó, discutió brevemente con Guadamuz y le disparó a quemarropa. Luego, con un gesto sereno, se entregó a un guardia cercano. Dijo que el periodista lo había insultado, que actuó en defensa del honor, pero nadie creyó aquella versión. Detrás del supuesto arrebato personal, había un entramado de odio político, rivalidades internas y mensajes velados. Acevedo había sido militante sandinista, con conexiones que llegaban a círculos de poder. El crimen parecía menos una pelea casual y más una ejecución simbólica. La escena posterior fue caótica. En cuestión de minutos, decenas de personas rodearon el cuerpo, algunos llorando, otros gritando «¡Asesinos!». Las cámaras de televisión registraron el momento en que el cadáver era cubierto con una bandera nicaragüense. En los días siguientes, Managua se llenó de rumores. Unos aseguraban que Guadamuz había sido silenciado por órdenes de viejos enemigos dentro del partido. Otros decían que su muerte era una advertencia a los periodistas que, como él, cruzaban la línea entre la lealtad y la crítica. La investigación oficial fue veloz y superficial. El asesino confeso fue juzgado y condenado, pero las preguntas esenciales quedaron sin respuesta. ¿Quién lo envió? ¿Quién pagó? ¿Por qué en ese momento preciso, cuando el país intentaba respirar después de una década de guerra civil? Las autoridades archivaron el caso como un crimen personal, pero la calle nunca aceptó esa narrativa. En los cafés y en las redacciones se repetía una frase con ironía amarga. En Nicaragua, nadie muere por casualidad. El asesinato de Guadamuz marcó una transición amarga. El país había cambiado, la revolución había terminado, el discurso socialista se desmoronaba, la economía se abría al dinero extranjero. Pero la cultura del miedo seguía intacta. Para muchos, su muerte fue la confirmación de que el poder no necesita uniformes ni trincheras para matar. Basta una bala, una orden susurrada, un culpable conveniente. Con el tiempo, su figura quedó envuelta en una neblina de contradicciones. Para algunos, Guadamuz fue un traidor que mordió la mano del movimiento que lo hizo famoso. Para otros, fue un hombre que se atrevió a enfrentar a los mismos demonios que había ayudado a crear. En cualquier caso, su asesinato fue un mensaje claro. En Nicaragua, ni los hijos de la revolución están a salvo cuando cuestionan a sus padres. Años después, su tumba en el cementerio de Managua sigue recibiendo flores anónimas. Ningún gobierno levantó un monumento en su honor, pero su voz aún resuena en viejas grabaciones, donde denunciaba lo que nadie se atrevía a decir. El poder corrompe, y en este país el dinero compra hasta el silencio. Esa frase, repetida una y otra vez por sus oyentes, se convirtió en epitafio involuntario de un periodista que conoció de cerca la verdad más amarga, que en Nicaragua, decir lo que se piensa
puede costar la vida. Y así, una vez más, la historia repitió su patrón. La palabra libre fue sustituida por el miedo, la justicia por el olvido, y el país por el que tantos habían luchado siguió sangrando en nombre del poder. Bluefields, costa caribeña de Nicaragua, 21 de abril de 2018. El sol caía lento sobre las calles de tierra húmeda mientras columnas de humo se levantaban a lo lejos. El país estaba en ebullición. Las protestas contra la reforma al seguro social habían desatado una ola de represión que ya dejaba decenas de muertos. En medio del caos, un periodista local preparaba su teléfono para transmitir en vivo. Su nombre era Ángel Eduardo Gaona, y aquel día, sin saberlo, grabaría su propia muerte. Gaona tenía 42 años. Era director del portal El Meridiano Noticias y una de las pocas voces independientes que informaban desde Bluefields. Desde hacía días documentaba los enfrentamientos entre manifestantes y fuerzas del orden, desafiando el toque tácito del miedo. En un país donde el poder controla la televisión, la radio y la palabra escrita, el Internet se había convertido en el último refugio de la verdad, y Gaona lo sabía. Esa tarde, con el teléfono en la mano, narraba en directo cómo un grupo de jóvenes derribaba un cajero automático dañado durante las protestas. «Aquí estamos en vivo», alcanzó a decir, enfocando la cámara hacia el edificio del ayuntamiento. Entonces se oyó un estallido seco. La imagen tembló. El cuerpo de Gaona cayó de espaldas y el teléfono continuó transmitiendo por unos segundos más, mostrando la confusión, los gritos, el sonido de pasos apresurados y el eco hueco de un disparo que cambiaría para siempre la historia reciente de Nicaragua. El video se propagó por redes sociales en cuestión de minutos. Miles de personas lo vieron antes de que las autoridades intentaran bloquearlo. La escena era brutal y clara. Un periodista había sido asesinado mientras cumplía su trabajo. El crimen ocurrió frente a la estación policial de Bluefields, un detalle que añadía una capa de terror. El asesino disparó a pocos metros de los uniformados. Las autoridades reaccionaron con la mecánica del miedo. En lugar de buscar al responsable, arrestaron a 2 jóvenes afrodescendientes de la comunidad local, acusándolos sin pruebas. Fueron condenados en un juicio plagado de irregularidades, sin testigos confiables ni evidencia balística. Mientras tanto, organizaciones internacionales denunciaban que el verdadero autor del disparo era un miembro de la policía. La versión oficial se volvió insostenible, y años después, los acusados serían liberados. Pero el crimen, como tantos otros, quedó impune. El asesinato de Gaona tuvo un peso simbólico que rebasó las fronteras. Por primera vez en la historia contemporánea de Nicaragua, un periodista moría asesinado en plena transmisión en vivo, frente a miles de espectadores. Las imágenes se convirtieron en testimonio y condena, en espejo de un país que castiga la verdad y premia el silencio. La esposa de Ángel, Migueliud Sandoval, también periodista, recogió su legado y su dolor. En entrevistas posteriores, contó que él ya había recibido amenazas, que lo vigilaban, que sabía que su trabajo incomodaba a las autoridades locales, pero su convicción era más fuerte que el miedo. «Si dejo de grabar, ellos ganan», solía decir. Aquella frase quedó grabada en la memoria colectiva como la definición más pura del periodismo en Nicaragua. Grabar, aunque el precio sea la vida. Bluefields lloró su muerte con rabia y miedo. Los colegas organizaron vigilias, los estudiantes levantaron pancartas con su nombre y organismos internacionales exigieron justicia. El gobierno respondió con silencio y censura. Los noticieros estatales omitieron su historia y el país oficial fingió que nada había ocurrido. Pero el pueblo recordó. Cada aniversario del crimen, el video vuelve a circular. Algunos lo evitan, otros lo miran una y otra vez, como si buscaran en esos segundos alguna respuesta, algún rostro, algún reflejo de humanidad en el ojo de la cámara que se apaga. Pero solo encuentran el eco de una pregunta: ¿quién dispara cuando el periodista es el enemigo?
Ángel Gaona no era un opositor político, ni un activista armado. Era un hombre común, un reportero de provincia, un padre, un esposo. Y, sin embargo, su muerte reveló la estructura invisible del poder. Un sistema que considera la información un delito y la verdad una amenaza. En los meses siguientes, decenas de periodistas huyeron del país. Otros fueron encarcelados y las redacciones independientes cerraron una tras otra. Aquel disparo en Bluefields no solo mató a un hombre, fue una advertencia a toda una generación. En un país donde el dinero compra titulares y la obediencia se paga con privilegios, la cámara de Gaona se convirtió en un espejo incómodo. La bala que lo atravesó no fue disparada solo por un arma, sino por una ideología que no tolera ser observada. Hoy, su imagen sigue viva en las paredes de Managua, pintada en murales clandestinos. Su nombre aparece en informes de derechos humanos, en documentales, en los labios temblorosos de quienes aún se atreven a grabar. Y en cada transmisión en vivo de un periodista nicaragüense hay una sombra detrás del lente. La sombra de Ángel Gaona, el hombre que mostró al mundo que en su país incluso la verdad puede morir en directo. San José, Costa Rica. La noche del 19 de junio de 2025 cayó con la calma engañosa de los barrios tranquilos. En el condominio Los Yoses, un hombre revisaba su teléfono mientras esperaba un pedido. Vivía solo, exiliado, con una rutina monótona que se había vuelto su forma de sobrevivir. Se llamaba Roberto Samcam, tenía 67 años y había sido mayor del ejército nicaragüense, pero más que eso, era un hombre que conocía las sombras del poder desde dentro. A las 20:37, la cámara de seguridad del condominio registró la llegada de un motociclista con un casco negro y una chaqueta de reparto. Tocó el timbre, esperó 20 segundos y cuando Samcam abrió la puerta, descargó 7 disparos a quemarropa. Luego, sin mirar atrás, subió a la moto y desapareció entre las calles vacías. La escena duró menos de un minuto. La historia, sin embargo, llevaba décadas gestándose. Roberto Samcam había sido un oficial disciplinado durante la Revolución Sandinista. Sirvió en los años duros de la Guerra Civil, cuando el país era un tablero entre Washington, La Habana y Moscú. Pero tras el retorno de Daniel Ortega al poder, se convirtió en una de las voces críticas más incómodas del régimen. Desde el exilio, denunciaba la corrupción dentro de las Fuerzas Armadas, el control absoluto del matrimonio Ortega-Murillo y la utilización del dinero público para financiar lealtades. Su lenguaje era directo, sin metáforas. El ejército ya no defiende la patria, defiende a una familia y sus negocios. Por esas declaraciones, fue incluido en listas negras, amenazado y vigilado. En 2018, huyó a Costa Rica, donde encontró refugio entre cientos de exiliados. Se reinventó como analista militar y columnista, participando en entrevistas y foros internacionales. Su tono severo y su credibilidad como exoficial le daban un peso que el régimen no podía ignorar. Cada palabra suya era un golpe contra la narrativa oficial. Cada denuncia, una herida en el orgullo de quienes aún controlaban Nicaragua con mano de hierro. El crimen sacudió a toda la comunidad de exiliados. Aquella noche, los grupos de WhatsApp estallaron con mensajes de incredulidad y miedo. «Lo mataron», escribió un periodista. Entraron al condominio como si nada. Algunos lo vieron como una coincidencia, otros como una operación planificada. En cuestión de horas, las autoridades costarricenses confirmaron el asesinato y prometieron una investigación exhaustiva. Pero entre los exiliados nadie dudó, lo habían silenciado. El modus operandi tenía la precisión de una ejecución profesional. No hubo robo, no hubo discusión, solo disparos y una huida limpia. Días después, los medios internacionales comenzaron a unir las piezas. Los asesinos habían usado motocicletas con placas falsas y uno de ellos tenía vínculos con exagentes nicaragüenses. El mensaje era inequívoco: la represión
ya no necesitaba fronteras. La reacción del gobierno nicaragüense fue el silencio absoluto. Ningún comunicado, ninguna condolencia, ni siquiera una mención. Como si Roberto Samcam nunca hubiera existido. Pero su nombre ya estaba grabado en los informes de la ONU, en comunicados de organizaciones de derechos humanos y en las redes de los exiliados, que comenzaron a compartir una consigna: lo mataron por decir la verdad. El crimen expuso un fenómeno inquietante: la expansión del miedo más allá del territorio nacional, la represión transnacional, la persecución del disidente incluso en el exilio. Los analistas lo compararon con las prácticas de inteligencia cubana y venezolana. Neutralizar enemigos en el exterior mediante sicarios pagados o células infiltradas. Lo que parecía paranoia empezó a tener rostro, nombre y sangre. La familia de Samcam exigió justicia. Su cuerpo fue velado en una pequeña iglesia de San José, rodeado de periodistas, opositores y compatriotas en el destierro. Nadie se atrevió a hablar demasiado alto. Afuera, llovía. Dentro, el aire pesaba como plomo. Una mujer murmuró: matarlos no les basta, quieren borrar su memoria. Las investigaciones en Costa Rica avanzaron lentamente. Se detuvieron a 4 sospechosos en septiembre, vinculados a redes criminales, pero las autoridades evitaron mencionar cualquier conexión con el gobierno nicaragüense. Sin embargo, un informe filtrado a la prensa reveló que uno de los detenidos había ingresado al país apenas semanas antes del asesinato, proveniente de Managua. Para los exiliados, ya no había dudas. La muerte de Samcam fue una operación planificada, un crimen de Estado disfrazado de ajuste de cuentas. En los meses siguientes, su rostro se convirtió en emblema. Murales, documentales y publicaciones recordaban al hombre que había osado denunciar la corrupción militar. Su figura adquirió el peso simbólico de una advertencia: incluso fuera del país, el largo brazo del poder puede encontrarte. Lo mataron por decir lo que todos sabemos, escribió un amigo suyo en redes sociales, porque habló del dinero, del miedo, del poder y de los hombres que no soportan ser observados. La historia de Roberto Samcam es la última página, por ahora, de un libro escrito con sangre desde hace medio siglo. Comenzó con Chamorro, continuó con La Penca, con Guadamuz, con Gaona y terminó, de momento, con él. Cada capítulo de esa historia demuestra que en Nicaragua el poder nunca ha perdonado la verdad y el dinero siempre ha sido el mejor aliado de la impunidad. En San José, la cámara del condominio aún conserva las imágenes del asesino acercándose a la puerta. El sonido de los disparos se escucha con nitidez. Después, solo silencio. Ese mismo silencio que desde hace décadas acompaña a todos los que se atreven a hablar. Y así, con la muerte de Roberto Samcam, se cierra un ciclo. El de una nación donde la voz del valiente siempre termina rodeada por el ruido de las balas y el eco de la impunidad. Dicen que los pueblos se definen por la forma en que recuerdan a sus muertos. Nicaragua, entonces, es un país construido sobre la memoria de sus mártires y el silencio de sus asesinos. Desde 1978, las mismas sombras han recorrido sus calles con distintos rostros y el mismo propósito: borrar la verdad. Pedro Joaquín Chamorro cayó por escribirla, los periodistas de La Penca por buscarla, Guadamuz por decirla, Gaona por mostrarla y Samcam por repetirla. Cada uno creyó que la palabra podía ser más fuerte que la bala. Todos descubrieron lo contrario: 5 crímenes, 5 épocas, un mismo verdugo invisible: el poder. Cambian los nombres, cambian los uniformes, cambian los discursos, pero el resultado es el mismo. La impunidad se hereda como un título y el miedo como una moneda. En Nicaragua, el dinero compra silencio y el silencio garantiza poder. Sin embargo, cada vez que una voz es apagada, otra nace en su eco. Los muertos se transforman en relatos, los relatos en conciencia y la conciencia en resistencia. Porque aunque el miedo manda, la memoria no obedece. Este video no busca justicia,
Busca que nadie olvide, porque la historia demuestra que en Nicaragua el precio del silencio no se paga con dinero, sino con vidas. Suscríbete, comparte este documental y mantén viva la voz de quienes fueron callados, porque mientras alguien los recuerde, el poder no podrá dormir tranquilo.